¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana, Comisión de Justicia aprobó informe para primer debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. El documento incluye la despenalización del aborto en casos de violación. Listo el informe para segundo debate del proyecto de Código de la Salud. Comisión de Relaciones Internacionales dio seguimiento al caso del exmilitar Telmo Castro, involucrado en el cartel de Sinaloa. La Comisión de Relaciones Internacionales recibió al ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, y a la cúpula militar para que expliquen sobre las acciones emprendidas tras las declaraciones de supuestos sobornos a integrantes de las Fuerzas Armadas para pasar droga a Ecuador y transportarla a Estados Unidos y México. Las comparecencias continuarán con los representantes del Ministerio de Justicia. La cúpula militar, el ministro de Defensa y el presidente encargado del Consejo de la Judicatura acudieron a la Comisión de Relaciones Internacionales para que expliquen sobre las acciones realizadas luego de las declaraciones del lugarteniente de El Chapo Guzmán sobre supuestos sobornos a integrantes de las Fuerzas Armadas para dejar pasar droga a Ecuador y llevarla a Estados Unidos y México. El comandante Javier Pérez detalló el procedimiento administrativo aplicado para el exmilitar Telmo Castro. Explicó que fue detenido cuando dejó de ser militar por tráfico de drogas y que antes ya tuvo una sanción. Con fecha 7 de octubre, y dado que se mencionaba en los medios de comunicación que se transportaba droga en un vehículo militar, el Comando del Ejército, a través del Departamento de Comunicación Social, emite un boletín de prensa cuyo texto es el siguiente. El Ejército ecuatoriano aclara que los detenidos en la operación aniversario de la Policía Nacional, Telmo Castro y Rodrigo Guamán, son exmilitares. El ministro de Defensa manifestó que es una ofensa para las Fuerzas Armadas decir que están involucrados en narcotráfico y que no se puede manchar a la institución por unos pocos. También significa si estos casos son particulares, no son casos universales. Entonces no se puede decir las Fuerzas Armadas están involucradas en el narcotráfico. Eso es un atentado a la dignidad, al respeto de la institución. A propósito de la prelibertad concedida a Telmo Castro, el presidente del Consejo de la Judicatura anunció que se investigarán todos los casos, sobre todo por la inmediatez con la que Castro la consiguió. Habrá que averiguar qué diablos pasó en el año 2009, Fabricio, distinguidos asambleístas, para que dos bajen a 2 años y le conviertan en encubridor a quien fue de acuerdo con el parte policial. Estaba con tenencias de 550. Los comisionados calificaron como positiva la comparecencia de las autoridades. Sin embargo, continuarán con las comparecencias sobre el tema, pues requerirán la presencia del representante del Ministerio de Justicia. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión de Desarrollo Económico cerró el 2018 con 2 nuevos proyectos de ley aprobados. Se trata del informe para segundo debate del proyecto de ley de eficiencia energética y también de las reformas a la ley de aviación civil. El proyecto de ley de eficiencia energética busca que este sector se desarrolle en el país con una normativa específica y clara. Así lo destacó el asambleísta Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Lo que persigue esta ley de eficiencia energética es buscar usar bien nuestros recursos. La normativa define a la institucionalidad para que se establezca políticas y metas en esta materia mediante el Sistema Nacional de Eficiencia Energética. Cómo usar los diferentes recursos energéticos que tiene el país, y por eso es un tema transversal. Hay el tema de transporte, el tema de construcción, el tema de energía eléctrica, el tema de hidrocarburos. Y debido a la coyuntura que vive el país, Albornoz cree que es hora de discutir la focalización de los subsidios. Yo estoy en la línea de que se tiene que focalizar los subsidios definitivamente, pero no es una tarea fácil, es un tema delicado que tiene que tener su sustento y la forma de aplicar también el tema de focalizar los subsidios para nosotros, sí, yo creo que es importante. O sea, es importante que el que pueda pagar, pague el precio real de los combustibles. Por otro lado, la Comisión de Desarrollo Económico dio paso al informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil. La propuesta busca fortalecer las competencias de la Junta Investigadora de Accidentes como una unidad especializada y autónoma para el cumplimiento de sus funciones. Delimita su ámbito de competencias y pretende evitar la existencia de conflictos de intereses entre los miembros de la Junta y empresas vinculadas a los sectores aeronáuticos.
Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. De manera unánime, la Comisión del Derecho a la Salud aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Código Orgánico de la Salud. Entre otros aspectos, el documento contempla el uso del cannabis con fines medicinales. Con 8 votos, la Comisión del Derecho a la Salud aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Código de la Salud. La mesa legislativa inició la construcción del documento luego de que en mayo del 2017 se diera el primer debate en el Pleno de la Asamblea. William Garzón es el presidente de la Comisión del Derecho a la Salud. Han pasado cerca de 6 años este proyecto y hoy tenemos la satisfacción de haberlo aprobado. Entre los puntos que incluye el documento consta el uso medicinal del cannabis, o también conocida como marihuana. Es el uso exclusivamente terapéutico, medicinal. No hay el deseo de abrir o dejar una ventana abierta para el uso recreativo. William Garzón explica que será la Autoridad Sanitaria Nacional la encargada de otorgar las licencias para la siembra o cultivo del cannabis. Anteriormente se creía que cualquier persona lo podría hacer o que lo podríamos hacer en el patio de la casa. No es así. Hoy la propuesta del Código Orgánico de la Salud es que exclusivamente lo pueden sembrar son personas jurídicas o asociaciones o cooperativas que son los únicos que podrían hacerlo, siempre y cuando demuestren que su objetivo es sembrar ese tipo de planta para uso medicinal. El proyecto de Código de la Salud está compuesto por un libro preliminar, el primero, segundo y tercero, además de sus disposiciones generales, transitorias y derogatorias. El informe para segundo debate será enviado a la presidenta de la Asamblea para la convocatoria al Pleno de la Legislatura. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. La Comisión de Educación aprobó el informe para primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. La gratuidad de la educación y el respeto de la cosmovisión de los estudiantes es uno de los objetivos de esta propuesta. Tras 1 año y medio de análisis, el proyecto de reformas a la Ley Intercultural Bilingüe ya cuenta con un informe para primer debate. El documento fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. A decir de la asambleísta Silvia Salgado, estas reformas benefician a todos quienes son parte de la comunidad educativa. Dar garantía y dar cabida a toda esta diversidad de actores, de promotores, de instituciones y sus misiones. O sea, hay diversidad y la educación también tiene que reflejarse. Mecanismos de regulación desde la educación en la primera infancia hasta la educación superior. La obligatoriedad del Estado para crear programas de capacitación a docentes. La rendición de cuentas del avance sobre el analfabetismo son, entre otros, los aspectos que recoge este informe. De políticas de Estado, por ejemplo, respecto a lo que es el diálogo, la mediación de conflictos con los propios actores, cambiar ese enfoque punitivo de las sanciones para ir construyendo una nueva cultura desde la educación para generar ambientes seguros, pero ante todo una cultura de paz. Aunque existió consenso general en la Comisión para la aprobación del informe, hay nudos críticos por resolver. Uno de ellos es relacionado con el presupuesto para el sistema educativo a partir de la asignación de recursos en la Proforma de 2019. El asambleísta Jimmy Candel se refirió sobre el tema. La propuesta que hemos hecho para que el INEVAL, que es el Instituto de Evaluación Nacional para la Educación Inicial y Educación Básica, debería de estar financiado, porque ellos se alimentan de unos presupuestos que no les permiten hacer una evaluación como debe de ser. La propuesta de reformas a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe es uno de los proyectos de la agenda legislativa priorizada en el actual periodo. Tatiana Sonnenholzner, Televisión Legislativa. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley que busca ampliar el tiempo de permiso para la atención médica. Además, la mesa legislativa decidió elaborar el informe para primer debate del proyecto de ley que busca la restitución de las utilidades de los trabajadores del sector petrolero y minero. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público que busca ampliar el tiempo de permiso para la atención médica, siempre y cuando se justifique con el certificado médico correspondiente otorgado o avalado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo que se busca es regular una cuestión que quedó abierta en términos de las horas o el tiempo que tienen los trabajadores del sector público para poder acceder a estos permisos y para poder tener y que no sea descontado de vacaciones o de otros ámbitos.
Será el médico entonces el que, según el tratamiento y la enfermedad, determine el tiempo de permiso que requiere una persona para su atención, sin afectar el derecho de sus vacaciones. No dependa de 2 o 3 horas de una licencia que no le va a permitir recibir una atención adecuada. Es el médico tratante quien establece el tiempo del permiso que debe recibir una persona que por estar enfermo asiste ante un médico. Entonces el médico es el que establece qué tiempo debe durar esa licencia y no el jefe. Asimismo, la mesa legislativa aprobó la realización del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica derogatoria a los artículos 94 de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de Minería, para que se restituya el porcentaje de utilidades a los trabajadores de ese sector. La comisión también aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica sobre la participación de trabajadores en utilidades de iniciativa de la asambleísta Viviana Bonilla. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. Quito y Guayaquil son las ciudades que mayor cantidad de desechos sanitarios producen al año. Para erradicar esta problemática, la Comisión de Biodiversidad busca reformas legales. El viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública, Carlos Durán, expuso la situación de los desechos infecciosos hospitalarios, su tratamiento y eliminación e impacto ambiental. La presentación la hizo en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Aquí hay una clara división. Por un lado, la Autoridad Ambiental Nacional que dicta la política general, la Autoridad Sanitaria Nacional que tiene injerencia sobre la gestión interna de los servicios de salud y luego los GATS municipales que son los que prestan servicios públicos. Sostuvo que el manejo de desechos sanitarios está a cargo de la Agencia de Aseguramiento de los Servicios de Salud. Hablamos de desechos infecciosos, químicos y farmacéuticos, radioactivos y desechos y o residuos no peligrosos. Y reveló que las ciudades de Quito y Guayaquil generan más de 1.100 toneladas de desechos sanitarios al año. La recolección de desechos sanitarios infecciosos en el país se realiza en el 53% por gobiernos autónomos descentralizados. Frente a estas realidades de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea, hubo cuestionamientos a la asignación de recursos para el sector de salud. Por ejemplo, yo vengo de Sucumbíos, ahí tenemos el Hospital Marco Vinicio Is, que en este momento no tenemos todos los médicos, ni el personal, ni los equipos suficientes. Con este anuncio que ha hecho el Ministerio de Trabajo, el gobierno, de reducción del sector público que afectaría al sistema de salud, significa que ni siquiera los completos que tenemos nos van a disminuir. En la Comisión de Biodiversidad se dijo que se buscará una solución para el manejo de los desechos sanitarios. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. Gracias por seguir en Construyendo Leyes y ahora les contamos que la Comisión de Justicia tiene listo y aprobó el informe para primer debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Para ampliar la información ya me acompaña el asambleísta Franklin Samaniego, vicepresidente de esta mesa legislativa. Asambleísta, gracias por la entrevista. Este documento contiene varios temas que han sido polémicos y han causado discusión. Uno de ellos es que despenaliza el aborto en casos de violación. ¿Qué es lo que propone esta reforma? Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a quienes nos están observando en este momento por medio de la televisión legislativa. A ustedes la oportunidad. Valga la oportunidad nuevamente, quiero enviar un saludo de Navidad y un feliz año a todos quienes nos escuchan y que se ratifica nuestro compromiso de seguir trabajando en la Asamblea Nacional. Efectivamente, la Comisión de Justicia, luego de haber analizado casi 75 proyectos de ley que se han duplicado hasta la presente fecha, estamos llegando a los 150 proyectos de ley, ha preparado ya y está poniendo en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para primer debate de la reforma integral, el Código Orgánico Integral Penal.
Esta reforma ha sido muy controvertida, como usted bien lo ha señalado. Hay varios temas de suma importancia, entre ellos el tema de la despenalización del aborto por violación y estupro. Quiero decirle que luego de un debate profundo con la participación de catedráticos, con la participación de funcionarios públicos, entre ellas la ministra de Salud Pública, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, para la Equidad de Género, tenemos también la participación de catedráticos universitarios y gente de la cátedra que ha aportado con sus inquietudes, además de organizaciones de la sociedad civil. Hay varias comisiones generales en las que se les ha recibido y fundamentalmente la reforma consiste en modificar el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, artículo que tiene este momento dos causales para la no penalización del aborto, y se ha modificado la segunda causal y se ha incluido una tercera causal. La segunda causal hablaba de los temas cuando existe el embarazo de las personas con discapacidad y que no tienen la posibilidad de asentir en el tema de las relaciones sexuales. En este momento se ha modificado esta causal, en virtud de la cual se determina que es posible el aborto en los casos de violación y estupro. Estos dos elementos son fundamentales. Hay varios datos que se han pasado por medio del Ministerio de Salud Pública y que nos ha hecho reflexionar muchísimo. Existe la recomendación de 5 organismos internacionales, entre ellos la Convención de los Derechos del Niño, fundamentalmente por la problemática del embarazo adolescente. Tomemos en cuenta que muchas niñas en el país, hay una cifra alta en virtud de la cual se determina que tienen embarazos producto de violencia sexual. En todo caso, existe ya esta posibilidad, ayer se lo aprobó, pero adicionalmente se incluye una tercera causal que habla sobre terminar el proceso de embarazo en el caso de que se determinen por parte de un facultativo médico de problemas genéticos que impidan culminar con el periodo de embarazo y el nacimiento de un niño. Ahora, asambleísta, esto no quiere decir que una mujer que haya sufrido una violación necesariamente tenga ese camino. Esto es una decisión que deberá tomar la mujer. Así es, efectivamente, la causal no quiere decir una obligatoriedad de la mujer que haya sufrido violencia, que se traduzca en violación y que producto de esto tenga un embarazo. Este momento lo que se está planteando es que la mujer pueda decidir tener a su bebé o interrumpir su embarazo en virtud de la disposición correspondiente. Ha habido un debate también profundo, quería comentarle, sobre dos elementos fundamentales: el periodo en el que se podría interrumpir el embarazo. Estábamos hablando que técnicamente se señalaba las 12 semanas, eso no consta en el Código Orgánico Integral Penal porque no es materia del Código Penal. Deberíamos coordinarlo ya con las reformas que se está haciendo al Código de la Salud y los protocolos, además, que ya existen en el Ministerio de Salud. Esos temas, entonces, cómo se expresa la voluntad de interrumpir el embarazo y las condiciones no están contempladas en el Código Orgánico Integral Penal, y se recomienda entonces que sea en el proyecto de Código de la Salud. Ahí sería donde se debe establecer. Así es, justamente el día de ayer, antes de la aprobación, la asambleísta Lira Villalba hizo un señalamiento en relación a este tema. Vamos a tener que resolver, hay varias propuestas en varios países, como en Uruguay, por ejemplo, en México. Lo que se hace es que la mujer emite o suscribe una declaración juramentada. Ahora tenemos que evitar en lo posible la revictimización, luego de que la mujer ha sufrido este trauma, de toda la problemática que tiene, obligarle, por ejemplo, a que vaya a una notaría. Lo que se está planteando es que en un formato bajo juramento ella declara esta situación, pero además una cosa es el tema del aborto que estamos analizando en este momento, y otra cosa es el delito de violación. Ese delito tiene que investigarse. Además, en este código, en esta propuesta, hemos incluido un procedimiento expedito en virtud del cual estamos tratando de evitar a lo máximo posible la revictimización, que la mujer pueda ir a una sola declaración, por ejemplo, que tenga la posibilidad de únicamente una intervención médica para que se determine las repercusiones que tiene
físicas en su cuerpo en relación a la violación, y así varias cuestiones que eviten la revictimización de ella en su situación psicológica y física en el momento que se da o se configura este delito. Asambleísta, otro de los temas que plantea esta reforma es, y en el mismo sentido, la despenalización y el uso del cannabis con fines médicos y terapéuticos. Esto también está expreso en el código, en las reformas al Código Penal, pero se deberá complementar también con leyes conexas. Así es, efectivamente, en este momento hemos procedido a incluir esta reforma. Es sumamente importante, nos parece que en virtud de los planteamientos que se han realizado desde la academia, desde los médicos y también desde los usuarios que necesitan de este producto para que con fines terapéuticos, en el caso de enfermedades que las necesiten y bajo prescripción médica, se pueda autorizar. Este es un elemento que se ha planteado en el Código Orgánico Integral Penal en la reforma, pero esto tendremos que articularlo también con la reforma que se vaya a realizar del Código Orgánico de la Salud. Es decir, ahí se establecerá las cepas, quienes lo comercialicen, cómo se extraiga, todo eso. Así es. Bueno, en este momento existe una norma, una ley para el uso de sustancias estupefacientes y su implicación social. Yo leía en la última reunión que tuvimos cuando aprobamos este tema, en donde se determina quién es el responsable, ya se lo puede hacer en virtud de esta ley. Sin embargo, me parece que es sumamente importante que en el Código Orgánico Integral Penal lo incluyamos para beneficio principalmente de la ciudadanía y de la gente que está pidiendo que se le dé la posibilidad de utilizar estos insumos químicos, porque no es el tema de la marihuana por sí o del cannabis, sino más bien de la posibilidad de que estos insumos se puedan utilizar para beneficio y a paliar los efectos que tienen enfermedades muy complejas. Asambleísta, en otro tema también aumentan las penas, por ejemplo, en varios delitos, uno de ellos el robo, se contempla y se tipifica también como delitos el maltrato a los animales. Así es, bueno, creemos que es importante, pese a que el Código de Ambiente ya determina algunos elementos en relación al tema de maltrato y muerte de animales. En este momento hemos querido nosotros incluir en el Código Orgánico Integral Penal y estamos haciendo una clasificación ya no solo como contravenciones, sino también como delitos, y se incluyen varios artículos a partir del artículo 250 del Código Orgánico Integral Penal, que trata sobre el abandono de mascotas, el maltrato de mascotas, en el tema de contravenciones, y en el tema de delitos, las lesiones para las mascotas, el abuso sexual, la muerte de mascotas y las peleas o combates entre perros. Esta situación me parece sumamente importante tratarlo, es un aporte que estamos realizando. Recordemos que en la Constitución también se incluyó los derechos de la naturaleza. Los animales necesitan también, en virtud de este rol que juegan en la sociedad, de compañía, este rol que juegan en la sociedad también como un actor dentro de la familia, y me parece sumamente importante este aporte que vamos a realizar. Bien, muchísimas gracias al asambleísta Franklin Samaniego, vicepresidente de la Comisión de Justicia, y ha detallado el contenido de estas reformas que deberán pasar a debate en primera instancia en el Pleno de la Asamblea Nacional. Nos vamos a una pausa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora revisamos el trabajo de las comisiones ocasionales. Los ministros de Trabajo y de Inclusión Económica y Social acudieron a la Comisión de la Niñez para explicar sobre el incremento de las cifras en mendicidad y trabajo infantil. Esto revela que entre el 2014 y el 2017 el trabajo infantil aumentó en un 5.2%. Desde el Ministerio de Trabajo, Raúl Ledesma explicó las competencias que tiene esta cartera de Estado frente al tema y reveló las cifras desde junio de 2017 a noviembre de 2018. Son 500 niños frente al 2016 y parte del 2017, 365 niños. El asambleísta Franklin Samaniego recordó que los derechos de los niños y niñas están por sobre todos los derechos y que hay que protegerlos y defenderlos. En la Constitución se garantiza el interés superior del niño. O sea, no podemos determinar
que existen causas económicas o de cualquier naturaleza para poder justificar lo que está pasando en este momento. El ministro Ledesma respondió con los programas que se llevan desde el ministerio para evitar el trabajo infantil. Y tenemos el Plan de Erradicación del Trabajo Infantil, que es un programa que maneja el Ministerio de Trabajo. Y por otro lado, en ese mismo programa, que es un programa muy pequeño realmente, están los técnicos capacitadores, que no solo capacitan a los inspectores, sino que hacen las tareas de capacitación y sensibilización a los GATS. Desde el lado del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero dijo que la normativa actual prohíbe el trabajo infantil a menores de 15 años y que niños y niñas trabajando se debe a dos factores. Lo uno, el país ha avanzado en temas de inserción en la educación. Tenemos básicamente, sí, la educación básica es prácticamente universal, 96-97%, y la inclusión de adolescentes también ha variado en los últimos años. Es decir, pasamos de un 45 a un 75% de inclusión de adolescentes en el sistema educativo regular. El ministro Raúl Ledesma sugirió crear un equipo interinstitucional para que desde cada área se comparta la experiencia y posibles soluciones para el trabajo infantil y la mendicidad se erradique. Tatiana Sonnenholzner, Televisión Legislativa. Representantes de la DINASED, DINAPEN y del Ministerio del Interior presentaron sus observaciones al proyecto de ley de personas desaparecidas que se tramita en la comisión ocasional de dicha temática. Las autoridades coinciden en que debe especificarse el rol de las distintas instituciones. Prevención, desaparición forzada y un registro de personas desaparecidas. Fueron las observaciones planteadas desde el Ministerio del Interior. El subsecretario de Seguridad de esta cartera de Estado, Diego Tipán, sostuvo que el 87% de las desapariciones son por motivaciones personales y sociales, que son ejes no abordados por las instituciones. Hace falta mayor visión preventiva, planteó. ¿Dónde están las competencias específicas de los órganos que apoyan o previenen este tipo de hechos? Porque la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado entendamos que son órganos de reacción ante una problemática. El jefe de la DINASED, Julio César Miño, añadió que la falta de claridad en las competencias ha incidido que en muchos de los casos la Policía Nacional no puede actuar de inmediato. Citó casos de niños que salen de sus casas por problemas familiares y en lugares de acogida no los pueden recibir. Tenemos que deambular por horas, se ha dado el caso de estar 12 horas con los niños hasta que alguien se haga cargo si vale el término. Entonces eso es porque no tenemos anclado a las instituciones que debemos estar involucrados en la responsabilidad de estos temas de personas desaparecidas. También intervino el representante de la Unidad Antitrata de la DINAPEN. Mario Centeno agregó la finalidad del Comité Interinstitucional a cargo de la desaparición y la importancia de que pueda ser tratado en una normativa. Y cada quien tiene que hacer su aporte y hacer su tratamiento específico con respecto, como le decía, a cada punto dentro de la problemática. Según el cronograma establecido por la Comisión para el Tratamiento del Proyecto de Ley de Actuación Integral para Personas Desaparecidas, para los próximos días recibirán la presencia de la Fiscalía General del Estado, Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ministerio de Salud y de Educación, Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Defensoría del Pueblo, Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, Organizaciones Sociales, ASFADEC, ESENDOR y COVID-EFEN. Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INRED, brigadas civiles, familiares de personas desaparecidas que no pertenecen a organizaciones sociales. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. Bien, y así concluimos esta emisión, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus cuentas de Twitter. Hasta la próxima.